Hola jóvenes, muy bien, en este video les voy a explicar deducir las ecuaciones de un capacitor de placas paralelas y a la vez vamos a simularlo con el simulador del PET. Dos conductores aislados y cargados es lo que nos forma a nosotros lo que se conoce con el nombre de un capacitor o condensador, ¿cierto? Entonces, en ello se mide la capacitancia, que es la capacidad de almacenar energía, ¿cierto? Estos capacitores que van a estar aislados, uno de ellos se va a cargar positivamente, el otro negativamente. Eso es la polaridad que tiene el capacitor. Cuando nosotros vayamos a conectarlo hay que tener cuidado porque los capacitores, a diferencia de las resistencias, sí tienen polaridad. El lado más corto es el negativo y el lado más largo el positivo. Existen diferentes tipos de capacitores, ¿no? Los cerámicos, los electrolísticos, los variables, los ajustables. En esta imagen aquí aparecen algunos de ellos. Nosotros vamos a tener entonces, en este caso, un capacitor de placas paralelas de área A y ellos van a estar separados aquí una distancia D. Entonces vamos a encontrar, y aquí tendríamos la fuente de voltaje, ¿cierto? Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer ahora es encontrar la fórmula para este capacitor. Para ello, entonces vamos a hacer lo siguiente, miramos la definición de la capacitancia, que es la que estamos representando aquí por C, que es la relación entre la carga eléctrica y la diferencia de voltaje o tensión, ¿cierto? La carga, las unidades de la capacitancia son faradios, es decir, que un faradio equivale a un culombio por voltio. Esa es la unidad. Ya en la práctica, entonces el capacitor se van a leer los valores en cantidades más pequeñas, ¿no? Microfaradios, mm, milifaradios, nanofaradios, porque recuerden que esto está expresado en columbios y entonces tener un colombio es una cantidad muy grande de carga. Entonces el propósito del capacitor es almacenar energía. Bueno, para ello entonces a partir de la definición vamos a tratar de encontrar aquí la ecuación que nos rige a nosotros una capacitancia de un capacitor pero o de un condensador, pero cuando en él tengamos un aislante o dieléctrico, ¿no? Que nos permite a nosotros aumentar la capacitancia. Entonces, entre las placas vamos a tener nosotros aquí un aislante en esta parte que es lo que se conoce con el nombre de dieléctrico, ¿cierto? Ese dieléctrico va a tener una constante K que va a ser la constante dieléctrica del material, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es encontrar una fórmula que nos relacione a nosotros estas variables. Para ellos, entonces lo que voy a hacer es encerrar aquí esta placa superior que almacena una carga Q con una superficie gaussiana, ¿cierto? Entonces vamos a encerrar esta placa con una superficie gaussiana y vamos a hacer el cálculo de la siguiente manera. Muy bien, entonces tenemos acá en el capacitor lo siguiente, tendríamos nosotros que la capacitancia, ¿cierto? Es la carga sobre la diferencia de voltaje, pero entonces nosotros vamos a tratar de hallar esa carga Q que se almacena aquí en esta área A. Muy bien, entonces para hacer eso hacemos lo siguiente, entonces queremos calcular esta carga que está acá. Recordemos que de la ley de Gauss, la integral de E punto de A es igual a la carga que se encierre dividido epsilon sub 0, ¿cierto? Si nosotros de aquí despejamos entonces la carga encerrada, entonces la carga encerrada va a ser igual a epsilon sub 0 por la integral de E punto de A, ¿cierto? El campo eléctrico iría en la misma, sale las positivas, vienen hacia las negativas, o sea que la dirección del campo sería esta, en esa misma dirección va el de A, entonces por eso sería coseno de 0, entonces que es 1, entonces nos queda E por dA. Muy bien, entonces, porque recuerden que en la ley de Gauss aquí hay un punto, ¿no? Es por eso que le estoy diciendo lo del coseno. Miren,
el elemento diferencial, el de A, viene en esta dirección, en la misma dirección del campo eléctrico. Entonces es E por dA coseno de 0, que daría 1. Y nosotros entonces tendríamos acá que la carga encerrada es epsilon sub 0, la integral de E por dA. Si el campo eléctrico es constante, entonces quedaría E y nos quedaría la integral de dA, que sería el área, ¿cierto? Entonces ya hemos relacionado el área en esta expresión. La diferencia de voltaje para un par de placas separadas una distancia E está dada por el campo por la distancia. O sea que el delta B es igual a E por D, y si nosotros sustituimos esto en esta expresión, entonces nos va a quedar que la capacitancia es Q sobre delta B, lo cual va a ser igual a epsilon sub 0 campo eléctrico por el área sobre el campo eléctrico por la distancia de separación. Cancelamos el campo eléctrico y nos quedaría epsilon sub 0 A sobre D. Muy bien, pero esta demostración que acabé de hacer acá es para cuando no tengamos nosotros un dieléctrico. Si nosotros tenemos un dieléctrico de constante de eléctrica K, entonces la capacitancia va a aumentarse en ese factor y va a ser K epsilon sub 0 A sobre D. Y esta es la expresión para calcular la capacitancia en ese condensador de placas paralelas. Bueno, muy bien, eso por un lado. Ahora veamos lo siguiente: ¿cuál sería la energía que se almacena en un capacitor? Que sería la otra variable que nos interesaría a nosotros hallar, ¿cierto? ¿Cuál es esa energía que se almacena en el capacitor? Entonces vamos a calcular aquí la energía que se almacena en el capacitor, y para hacer eso entonces partimos de lo siguiente. Recuerden que la energía potencial eléctrica es igual a la integral de B por dQ, ¿cierto? O sea, carga por voltaje. Y si cogemos un elemento diferencial, entonces integraríamos sobre ese elemento diferencial. Esta carga, como él puede empezar a cargarse, entonces vamos a tenerlo desde una carga 0 hasta que se llene totalmente con una carga Q, ¿cierto? Un capacitor no se descarga completamente. En el proceso de carga y descarga de un capacitor, la descarga no es completamente en 0. Queda un porcentaje del capacitor cargado, pero vamos a asumir que lo vamos a cargar desde 0 hasta que se llene completamente con una carga Q. Entonces nosotros de la ecuación que capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje, fíjense que nosotros desde esta expresión nosotros podríamos despejar este B, ¿cierto? O sea que B sería la carga sobre la capacitancia. Si esto lo sustituyo acá, entonces quedaría la integral, el elemento diferencial es de Q, entonces aquí sería Q por dQ sobre C. Esta capacitancia es constante entre 0 y Q, ¿cierto? Entonces saco la capacitancia, que daría la integral de Q por dQ entre 0 y Q. Esto va a ser igual a 1 sobre C, y esta integral me va a dar a mí Q cuadrado sobre 2 entre 0 y Q. Si sustituimos por límite superior menos límite inferior, entonces nos va a quedar Q cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. Es decir, que la energía de un capacitor va a estar dada por esta expresión: Q cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. También la podemos escribir en función del voltaje si despejamos aquí la carga y la reemplazamos acá. Entonces esta es la expresión para calcular la energía en un capacitor en este caso va a ser un capacitor de placas paralelas. Muy bien, entonces teniendo estas expresiones, pensemos en lo siguiente. Veamos ahora aquí con este simulador del PET para capacitores. Nosotros aquí podemos tener en esta primera pestaña del simulador, es un simulador de placas paralelas, el cual podemos aquí conectar con esta batería o esta pila para que se carguen las placas, y nosotros podemos variar la distancia de separación y también cambiar el área. Pero nos interesa mirar aquí es con el dieléctrico.
con el dieléctrico y llenar completamente con este dieléctrico el capacitor. Porque si hacemos el ejercicio de esta manera, llenando solamente una parte, que tenemos una combinación de aire y material. Aquí con el simulador podemos escoger entre teflón, papel, vidrio o personalizarlo y él da un rango entre 1 que es el aire y 5. Vamos a escoger aquí teflón para que sea 2.1 y vamos a llenar completamente el capacitor de placas paralelas con teflón. Es decir que vamos a conocer el K. Permítame, vamos a reducir y a subir un poco esto. Entonces en nuestro ejercicio vamos nosotros a conocer K. Es K del teflón, que en este caso entonces es un valor de 2.1, o sea que nosotros conocemos K. También nosotros aquí podemos hacer lo siguiente, dejar variar la distancia, una área que nosotros querramos, por ejemplo 186 milímetros cuadrados, y cambiar aquí esta distancia de separación. Lo voy a hacer así, lo vamos a hacer ahí con ese valor para mirar el valor de la capacitancia. Entonces, si lo vamos a hacer así, entonces yo voy a obtener estos valores. La distancia de separación es 7.6 milímetros, 7.6 milímetros, y el área corresponde a un valor de 186 milímetros cuadrados. Entonces tenemos un área de 186 milímetros cuadrados. Vamos a pasar esto a metros, entonces por un milímetro, un metro son 1000 milímetros, para pasar a metros. Entonces milímetro con milímetro se cancela, ¿cierto? Entonces nosotros tendríamos 7.6 dividido entre 1000, que nos da un valor de 7,6, es decir, por 10 a la menos 3, 0.0076 metros, ¿cierto? Aquí ya lo tenemos en metros y ahora vamos a pasar el área. Entonces lo hacemos de la siguiente manera: un metro al cuadrado son, este es 10 a la 3, entonces sería 10 a la 6 milímetros cuadrados. Cancelo milímetro con milímetro cuadrado, esto nos va a dar en metros cuadrados, y tenemos 186 dividido 1 exponente a la 6, nos da 0.000186, es decir, 1.86 por 10 a la menos 4 menos 1 menos 3 menos 4. Ahí está la conversión del área de metros cuadrados y tenemos D en metros. Muy bien, si yo quiero calcular entonces la capacitancia, aplicaría esta fórmula. Entonces vamos a hacerlo en esta parte, vamos a hacerlo acá. Entonces la capacitancia va a ser igual a lo siguiente. Entonces la capacitancia va a ser igual a K epsilon sub 0 A sobre D, lo cual nos va a dar a nosotros lo siguiente. K es la K del teflón, la constante eléctrica del teflón, eso es un número sin unidades, es 2.1 por el valor de epsilon sub 0, 8.854 por 10 a la menos 12. Recuerden que las unidades de epsilon sub 0 son contrarias a las unidades de K, ¿no? Del K eléctrico, es decir, que son coulombio cuadrado sobre newton metro cuadrado, ¿cierto? Por el área, en este caso el área es de 0.00186 metros cuadrados. Todo esto dividido la distancia de separación, que es de 0.076 metros. Muy bien, entonces vamos a hacer esta operación inmediatamente ya aquí con una calculadora. Entonces tenemos 2.1 por 8.854 exponente a la menos 12 por 0.000186 dividido 0.0076 metros. Eso nos da un valor de 4.55 por 10 a la menos 3. Entonces esta capacitancia nos está dando un valor de 4.55 por 10 a la menos 13. Metro cuadrado con metro cuadrado se cancela. Aquí quedaría coulombio cuadrado sobre newton por metro, ¿cierto? Esto es igual a coulombio cuadrado, newton por metro es joule, ¿cierto? Si bajo uno de estos
Coulombios. Esto es coulombios sobre Joule sobre Coulombios, ¿cierto? Miren que aquí en vivo esté al denominador del denominador, hago productos extremos y medios, me da lo mismo, pero aquí yo tendría Joule sobre Coulombios, ¿cierto? Joule, que es una unidad de energía, sobre Coulombio, esto da voltio, entonces quedaría Coulombio sobre voltio, y Coulombio sobre voltio, veíamos de la definición que es carga sobre voltaje, esto es faradios. Entonces nos da una capacitancia de 4.55 por 10 a la menos 13 faradios, lo cual lo podríamos de pronto escribir así, ¿no? 0.455, es decir, casi 0.46 por 10 a la menos 12 faradios. Bueno, veamos un momentico el simulador. Aquí tengo la distancia de separación 7.6, el área 186. He introducido todo el teflón, un material de 2.1, y él me permite, este simulador permite ver lo siguiente. Mire, si yo señalo aquí en esta pestaña, me muestra las cargas, también incluso me muestra las líneas de campo eléctrico, miren que salen de las positivas y entran a negativas, pero también me puede mostrar aquí el valor de la capacitancia. Y miren que el valor de la capacitancia es en este caso un valor de 0.45 por 10 a la menos 12 faradios, que fue el valor que nosotros calculamos. Muy bien. Ahora, si nosotros queremos conocer la carga, entonces para eso necesitaría sacar aquí el voltímetro y medir el voltaje en estos extremos del capacitor, que es el que está produciendo la pila, y aquí tengo un voltaje de 0.676 voltios. Entonces tengo un voltaje de 0.676 voltios, ¿no? Entonces esta es la diferencia de voltaje, ¿cierto? Ese es el potencial eléctrico que se está produciendo entre la pila y la batería, y como nosotros tenemos que la capacitancia es, en este caso la capacitancia es Q sobre delta B, ¿cierto? Entonces yo podría despejar Q y sería C por delta B. La capacitancia tiene un valor de 4.55 por 10 a la menos 13 faradios, que es coulombio sobre voltios, por la diferencia de voltaje, que es de 0.676 voltios, cancelo voltio con voltio, y la carga, mire que me va a dar en coulombios. Entonces hagamos la operación, 4.55 exponente a la menos 3 por 0.676 voltios me da un valor de 4.55 exponente a la menos 13 por 0.676 me da un valor de 3.07 por 10 a la menos 13 coulombios, ¿cierto? Aquí tiene para sacar la carga, miren, aquí nos la está mostrando, 3.06 por 10 a la menos 13 coulombios, coincide con el valor que nosotros estamos calculando acá. Y por último, hallemos en este caso eh, la energía eléctrica, que en este caso para el caso del capacitor es Q cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. Ya tenemos la carga, es un valor de 3.07 por 10 a la menos 13 coulombios elevado al cuadrado. Todo esto dividido 2 veces el valor de la capacitancia, que en este caso para nosotros es de 4.55, ¿cierto? Por 10 a la menos 13. 4.55 por 10 a la menos 13 faradios, que son coulombios sobre voltios, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer la operación 3.07 exponente a la menos 13 elevado al cuadrado dividido 2 y dividido 4.55 exponente a la menos 13. Eso nos da un valor de 1.035 por 10 a la menos 13. Y aquí va a quedar coulombio cuadrado sobre coulombio voltio. Este se cancela. Esto va a ser igual a 1.035 por 10 a la menos 13. Este voltio
pasaría arriba, entonces quedaría eh, culombio por voltio y culombio por voltio es joule, ¿no? Entonces tendríamos nosotros lo siguiente, nosotros tendríamos que esta energía potencial eléctrica nos está dando a nosotros un valor de 0.1035 por 10 a la menos 12 y culombio por voltio son joules. Veamos en el simulador, él también nos entrega esta energía almacenada, mirenla acá, nos está dando 10.36 por 10 a la menos 14 joule, exactamente lo mismo, o 0.1036 por 10 a la menos 12, miren que sí nos da el valor que nosotros hemos encontrado acá. Nosotros dio 10.35, el simulador está dando 10.36 y de esta manera hemos podido entonces, utilizando el simulador del PET, encontrar todas las variables en un capacitor de placas paralelas con un dieléctrico, en este caso que fue teflón. Si fuera aire, entonces el K vale 1 y podemos hacer el cálculo de una manera similar. Bueno, jóvenes, entonces espero que el video sea de su utilidad y les deseo un feliz día.